Hola, mi nombre es Robert Mackenzie. Bienvenidos a la Universidad de Chicago, donde un distinguido grupo de invitados se ha reunido con el objeto de ver y discutir este capítulo de la serie Libre para Elegir. En él es examinado el movimiento del consumidor, el desenvolvimiento total de alto poder en las agencias gubernamentales, hecho que ha traído el deseo de proteger al consumidor en las últimas décadas. ¿Realmente estas agencias sirven o hay mejores métodos para proteger al consumidor? Esta es la pregunta que Milton Friedman hace en esta película. Libre para elegir. Una opinión personal de Milton Friedman. ¿Quién protege al consumidor? El Corvair modelo 1960, condenado por Ralph Nader como peligroso a cualquier velocidad. Desde el ataque de Nader se acepta cada vez más la idea de que hace falta que el gobierno nos proteja en el mercado. Hoy día, hay agencias por todas partes en Washington en que los burócratas deciden lo que nos conviene. Agencias para controlar los precios que pagamos, la calidad de la mercadería que compramos, la elección de los productos que se ofrecen. Nos está costando ya más de $5,000 millones al año. Desde el ataque al Corvair, el gobierno ha gastado más y más dinero en nombre de la protección del consumidor. Esto no es lo que tenía en mente el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, cuyo monumento vemos aquí, cuando definió un gobierno prudente y frugal como aquel que impide que los hombres se hagan daño unos a otros y los deja libres para dirigir sus propias metas en la industria y el mejoramiento. A partir del incidente del Corvair, el gobierno de los Estados Unidos se ha ido abriendo paso cada vez más entre el comprador y el vendedor en los mercados de Norteamérica. Según Thomas Jefferson y sus estándares, lo que tenemos hoy no es un gobierno prudente y frugal, sino uno despilfarrador y entrometido. Los reglamentos federales que gobiernan nuestras vidas se encuentran en muchas partes. Encontramos uno aquí, en la Biblioteca del Congreso, en Washington, D.C. En 1936, el gobierno federal fundó el Registro Federal para registrar todos los reglamentos, audiencias y otros asuntos relacionados con las agencias de Washington. Este es el primer volumen número 1. En 1936 se necesitaron 3 volúmenes como este para registrar todas las materias. En 1937 se necesitaron 4 y después más y más y más. Al principio aumentaron lentamente pero en forma constante, tanto así que año tras año se necesitó una pila más y más grande para registrar todas las audiencias de ese año. Entonces alrededor de 1970 hubo una verdadera explosión y una pila no fue suficiente para registrar todos los reglamentos de ese año. Se necesitaron 2 y después 3 pilas. Hasta que un día, en 1977, septiembre 28, el Registro Federal llegó a contar con no menos de 1,754 páginas. Y no son precisamente páginas chicas tampoco. Muchos de estos reglamentos salieron de este edificio. Seguridad de productos de consumo. Están ocupadas las líneas. ¿Puede esperar, por favor? Esta comisión es una de las agencias más recientes establecidas para protegernos. Resortes. ¿En qué le puedo servir? Una de sus tareas es Lo aconsejar que al lo consumidor. delató fue que uno de los que estaban ahí no se comportó en la forma debida. ¿Y qué se está haciendo respecto a lo inflamable de la vestimenta para niños? Pero su función principal es producir reglamentos y normas. Cientos y cientos. Ideados para asegurar la seguridad de los productos que ofrece el mercado. Es difícil escapar de la mano muy visible de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo.
salvo en el caso de comestibles y artículos farmacéuticos, municiones y automóviles, que están regulados desde otras agencias. Tiene el poder para regular casi todo lo que se le venga en mente. Ya está costando 41 millones de dólares al año probar y regular todos estos productos para nuestro bien. Y eso que recién comienza. La comisión emplea técnicos altamente entrenados para llevar a cabo las pruebas como esta, probando los frenos de una bicicleta. Pero el hecho es que un 80% de los accidentes en bicicleta son producto de errores humanos. Estas pruebas pueden algún día lograr frenos más seguros, pero ni eso es seguro. Lo que sí es seguro es que los reglamentos que salen de aquí harán más caras las bicicletas y reducirán la variedad. Sí, efectivamente, están probando la forma en que se encienden los fósforos. Y son muy precisas las pruebas. La presión debe ser exactamente 1 libra. El fósforo debe estar exactamente en un ángulo derecho. ¿Comisión de Seguridad de Productos de Consumo? No importa cuántas pruebas se hagan, los columpios para niños nunca serán seguros. No se pueden prever los accidentes. Si se intenta, se termina con unos resultados ridículos. Y aunque usted no lo crea, ocupan a personas altamente especializadas para idear reglamentos y prevenir que los rifles de juguete hagan demasiado ruido. Comisión de Seguridad. La comisión, en efecto, está decidiendo lo que nos conviene. Nos están quitando la libertad para escoger. Los consumidores no necesitan estar restringidos por normas y reglamentos. Los protege el mercado mismo. Quieren los mejores productos posibles al precio más bajo. Y el propio interés del productor lo llevará a entregar este tipo de producto para mantener satisfechos a los consumidores. Después de todo, si entregan productos de baja calidad aquí, no van a lograr que usted vuelva a comprar. Si entregan mercadería que no les sirve, no la van a comprar. Es por eso que buscan por todas partes hasta encontrar el producto que los satisfaga y que llame su atención. Y promueven estos productos porque de lo contrario se arruinarán. Es obvia la diferencia entre el mercado y la acción política y la agencia gubernamental. Aquí nadie lo obliga, es libre, hace lo que quiere. No hay un policía que le saque dinero del bolsillo o velará porque haga lo que dicen. Hace un cuarto de siglo, compré de segunda mano una calculadora de escritorio por la que pagué $300. Una de estas pequeñas calculadoras de hoy día y que podría comprar por $10 y que hace todas las operaciones que hacía la otra y más, ¿qué produjo esta tremenda mejoría en la tecnología? ¿Era el interés propio o la avaricia si quiere? El afán de ganar de los productores que querían producir algo que les diera a ganar $1. La avaricia de los consumidores que querían comprar lo más barato posible. ¿Tomó parte en esto el gobierno? Muy poco, solo manteniendo abierto el camino para que la avaricia humana y el interés propio pudieran beneficiar al consumidor. Cuando los gobiernos intervienen en los negocios, se ahoga la innovación. Los ferrocarriles están reglamentados desde hace casi un siglo y son una de nuestras industrias más atrasadas. La historia del ferrocarril demuestra lo que casi siempre resulta de las buenas intenciones de los grupos que protegen al consumidor. En los años de 1860, las tarifas de ferrocarriles eran más bajas en los Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo, pero muchos clientes pensaron que eran demasiado altas. Se quejaron amargamente de las ganancias de los ferrocarriles. Ahora bien, los ferrocarriles de la época también tenían problemas. Problemas que surgían de la feroz competencia entre ellos. Muchos ferrocarriles, todos peleando por un pedazo del mercado, todos tratando de hacerse un buen renombre. Si quiere ver los problemas que tenían según ellos, venga a ver esto. Al ver el interior de este vagón privado de ferrocarril, no parece que las personas que dirigían el ferrocarril tuvieran mayores problemas.
A algunos, como al dueño de este vagón privado, les había ido muy bien. Este era el equivalente del jet privado de los grandes magnates de hoy. Pero por cada uno que lo lograba, muchos no sobrevivían la feroz competencia. Lo que vemos aquí es un mapa ferrocarrilero de los Estados Unidos de 1882. Muestra a todos los ferrocarriles que existían entonces. Era un verdadero laberinto de ferrocarriles que iban a los rincones más lejanos, más apartados, cubriendo la nación de costa a costa. Entre puntos tan distantes como, por ejemplo, Nueva York y Chicago, había por lo menos media docena de líneas corriendo entre esos dos puntos. Y cada una de estas trataba de ganar el mercado reduciendo tarifas, las que llegaban a ser muy bajas. Los que más se beneficiaban de esta competencia eran los clientes que enviaban mercadería a puntos distantes. Por otra parte, entre algunos puntos de ese viaje, digamos por ejemplo, Harrisburg y Pittsburgh, había a veces una sola línea funcionando y esa línea se aprovechaba al máximo de su posición privilegiada. Cobraba el total que daba el tráfico y el resultado era que la suma de las tarifas que se cobraban para el tramo corto era típicamente más alta que el total cobrado por el tramo más largo entre los puntos más distantes. Por supuesto que ningún cliente se quejaba de los precios bajos para el tramo largo, pero sí se quejaban de los precios altos cobrados por los tramos cortos. Y esa fue una de las razones principales de la agitación que finalmente llevó al establecimiento de la Comisión Interestatal de Comercio. Los dibujantes de la época se deleitaban en hacer notar la tremenda influencia política que tenían los ferrocarriles, y realmente la tenían. Utilizaron las quejas de los consumidores para lograr que el gobierno estableciera una comisión que protegiera los intereses del ferrocarril. Demoró alrededor de una década para que la comisión funcionara plenamente. Para entonces, está por demás decir que los defensores del consumidor habían pasado a su próxima cruzada. Pero seguían ahí los ferrocarrileros. Rápidamente aprendieron cómo utilizar a la comisión para sus propios fines. Solucionaron el problema tramo largo, tramo corto, aumentando las tarifas del tramo largo. Los clientes terminaron pagando más. Hábleme de protección. El primer comisionado fue Thomas Cooley, un abogado que había defendido los intereses de los ferrocarriles durante muchos años. Los ferrocarriles continuaron dominando la comisión. En los años 1920 y 1930, cuando los camiones surgieron como competidores muy serios en los tramos largos, los ferrocarriles indujeron a la comisión a ocuparse del transporte por camiones. Los camioneros, a su vez, aprendieron cómo utilizar a la comisión para protegerse de la competencia. Esta firma lleva flete ida y vuelta del Aeropuerto Internacional de Dayton, Ohio. En algunas rutas es la única y los clientes dependen de ella. Pero la Dayton Air Freight tiene problemas. Su licencia de la ICC solo le permite llevar flete desde Dayton hasta Detroit. Para cubrir otras rutas, ha tenido que comprar derechos a otros porteadores con licencias de la ICC, incluyendo a quienes no tienen ni siquiera un camión. Y han pagado hasta $1,000 al año por el privilegio. Nuestra compañía está tratando de obtener derechos para viajar hasta ahí. Sí, lo haremos. Y gracias por su llamada, señor. Los dueños de la firma han tratado durante años de lograr que se les extienda la licencia a otras rutas. No tengo queja con las personas que ya tienen permisos de la ICC, solo que este es un país grande y desde el establecimiento de la ICC en 1936 han entrado pocas personas al negocio y no permiten que entren nuevas empresas y compitan con las empresas que ya están dentro. Claro que la Dayton Air Freight sufre, pero también sufren los clientes que pagan tarifas más altas. Hablando francamente, no sé por qué la ICC se queda tranquila sin hacer nada. Es la tercera vez que yo sepa que hemos firmado una solicitud de la Dayton Air Freight que nos ahorraría algún dinero. Ayudaría a la libre empresa y ayudaría al país a ahorrar energía. Protegería a la empresa y país. Finalmente todo se reduce a que el consumidor financiará todo. Y ellos tienen la responsabilidad. La ICC tiene la culpa. La Dayton Air Freight ahora tiene muchos de sus camiones parados. Camiones que podrían estar proporcionando servicios valiosos. Lejos de proteger al consumidor, la ICC los ha perjudicado.
En lo que a mí concierne, no existe libre empresa en el comercio interestatal. Eso desgraciadamente ya no existe en este país. Hay que pagar por ello y hay que pagar bastante caro. Y eso no solamente significa que pagamos el precio, significa que el consumidor tiene que pagar el precio. El precio que paga el consumidor cuando se trata de medicinas podría costarle la vida. En el siglo XIX, las farmacias ofrecían un surtido impresionante de píldoras y pócimas. La mayoría no surtía ningún efecto y algunas eran mortales. Hubo demostraciones por las drogas que producían defectos y mataban. En respuesta a la presión que ejercía el consumidor, la Administración de Alimentos y Productos Farmacéuticos logró prohibir la producción de una gran gama de remedios. Los tónicos y los elixires, con su propaganda exagerada, desaparecieron del mercado. En 1962, las enmiendas Kefauver le dieron a la FDA el poder para controlar toda la línea farmacéutica en cuanto a su efectividad y su seguridad. Hoy día, todo medicamento en el mercado en los Estados Unidos debe pasar por la FDA. Es evidente que esto nos ha protegido de algunas drogas con horribles consecuencias, como la talidomida. Y también sabemos de personas que han sido curadas por drogas modernas. De lo que no se habla mucho, sin embargo, es de las drogas beneficiosas que la FDA ha prohibido. Bueno, si examina el significado terapéutico de las drogas que no han llegado a los Estados Unidos, pero que se pueden obtener en otras partes del mundo, como por ejemplo la Gran Bretaña, nos hace dar cuenta de que hay muchos ejemplos de pacientes que han sufrido. Por ejemplo, hay una o dos drogas llamadas inhibidoras beta que, según parece ahora, pueden prevenir la muerte después de un ataque al corazón. Nosotros la llamamos prevención secundaria de muerte coronaria por infarto al miocardio, las que de poder obtenerse aquí podrían estar salvando aproximadamente 10,000 vidas al año en los Estados Unidos. En los 10 años que siguieron a las enmiendas de 1962 no se aprobó ningún medicamento para la hipertensión, para el control de la presión sanguínea. En los Estados Unidos, en cambio, en la Gran Bretaña se aprobaron varios. En todo el área cardiovascular solo se autorizó una droga en los 5 años entre 1967 y 1972. Y esto se puede relacionar con problemas conocidos en la organización FDA. En estos carritos le están llevando a un funcionario del FDA los documentos necesarios para aprobar un solo producto farmacéutico. Debe ser el nuevo medicamento del que me hablaron. Le tomó 6 años de trabajo al laboratorio para que le aprobaran esta droga. 119 volúmenes. Bueno, muchas gracias. Las implicaciones para el paciente son que las decisiones terapéuticas, que antes eran responsabilidad del médico y el paciente, se toman más y más a nivel nacional por comités de expertos. Y estos comités y la agencia que representan, la FDA, están orientados principalmente hacia la eliminación de los riesgos, por lo que hay una tendencia a tener drogas que son más seguras, pero no más efectivas. He escuchado algunos juicios bastante impresionantes que se han emitido en estos comités asesores, en los que al discutir una droga se escucha una opinión como no hay suficientes pacientes con una afección de esta gravedad para justificar la producción de esta droga para uso general. Esto está muy bien si lo que se pretende es minimizar la toxicidad de las drogas prescritas para una población masiva, pero si sucede que uno de esos pacientes no suficientes y uno tiene una enfermedad muy grave o una enfermedad muy rara, entonces es muy mala suerte. Durante 10 años la señora Esther Osdane sufrió de asma aguda. Los medicamentos que recibió tuvieron severas consecuencias colaterales. Empeoraba. Pero la droga que prescribía su médico estaba prohibida por la FDA. Así es que 2 veces al año la señora Osdane debía viajar. Había estado muy enferma.
Me había hospitalizado varias veces y no encontraba la manera de controlar el asma y tenía que cambiar mi forma de vida cuando salía, aunque fuera por un periodo corto. Principalmente porque los derivados de la cortisona me estaban reblandeciendo los huesos e hinchando la cara y ocasionando otros cambios en mi cuerpo. Los médicos estaban bastante ansiosos por quitarme los derivados de la cortisona. La droga que su médico quería que tomara había estado en el mercado durante 5 años en Canadá. Una vez cruzada la frontera, a la altura de las cataratas del Niágara, la señora Osdane podía usar la receta que le había dado un médico canadiense. Todo lo que tenía que hacer era dirigirse a cualquier farmacia. Ahí podría comprar la droga que le estaba totalmente prohibida en su país. El medicamento tuvo efecto inmediato. Hizo tal cambio en mi vida, tanto porque me eliminó la falta de respiración, como porque ahora no nos teníamos que preocupar tanto por el reblandecimiento de los huesos. Afortunadamente pude obtener esa medicina. Todo volvió a ser para mí más normal y por todo eso estoy muy agradecida. Finalmente encontré alivio a mi enfermedad en Canadá. Fue fácil para la señora Osdane obviar los reglamentos de la FDA porque resulta que vive cerca de la frontera con Canadá. No todos tienen esa suerte. No es por casualidad que a pesar de las mejores intenciones la Administración de Alimentos y Drogas opera de tal manera para prevenir la venta de nuevas y potentes y útiles drogas. Póngase en el lugar de un burócrata que trabaja allí. Supóngase que aprueba una droga que resulta ser peligrosa, talidomida. Su nombre aparecerá en la primera página de todos los diarios y tendrá serios problemas. Si por el contrario, supóngase que se equivoca y no aprueba una droga que podría haber salvado miles de vidas, ¿quién lo sabrá? Las personas cuyas vidas habían podido haber sido salvadas ya no estarán. Es difícil que sus parientes sepan que existía algo que les pudo haber salvado. ¿Algunos doctores? ¿Algunos investigadores? Ellos se molestarán, ellos sabrán. Usted o yo, si estuviéramos en la situación del burócrata, haríamos exactamente lo mismo. Nuestro propio interés nos obligaría a no tomar ningún riesgo de ninguna especie, tanto como para rechazar una buena droga y estar seguros de que nunca autorizaríamos una mala. Los laboratorios ya no tienen los medios para desarrollar nuevas drogas en los Estados Unidos para pacientes con enfermedades raras. Cada vez más, deben depender de drogas con grandes volúmenes de ventas. Ya 4 laboratorios han quebrado y hay menos drogas nuevas en el mercado. ¿Y a dónde irá a parar todo esto? No aprendimos nada de la experiencia. ¿Se acuerdan de la prohibición? En un ataque de moralidad a fines de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos jóvenes estaban fuera del país, los abstemios nos impusieron a todos la prohibición de beber alcohol. Lo hicieron por nuestro bien. Y no hay duda de que el alcohol es algo dañino. Sin duda se pierden más vidas todos los años por el alcohol y también por el cigarrillo que por todas las sustancias peligrosas que controla la FDA. ¿Pero a dónde condujo esto? Hoy día, este lugar es el bar más antiguo que hay en Chicago. Pero durante los días de la prohibición era un bar camuflado. Al Capone, Bugs Moran, muchos de los gángsters de esa época se sentaron alrededor de esta barra para planear los atracos por los que se hicieron famosos. Asesinatos, extorsión, secuestros, venta de alcohol. ¿Quiénes eran los clientes que venían aquí?
Eran personas que se creían ciudadanos respetables, que nunca hubieran aprobado las actividades de Al Capone o Box Moran y de otros. Querían una copa, pero para ello tenían que infringir la ley. La prohibición no detuvo el alcohol, pero sí convirtió a muchos ciudadanos respetuosos de la ley en todo lo contrario. Afortunadamente, todo eso pasó hace mucho tiempo, como la prohibición de los ciclamatos y el DDT. Pero no se equivoque, ya existe una especie de mercado negro de medicamentos prohibidos por la FDA. Muchos doctores se encuentran ahora en un dilema, presionados por lo que creen que es el bienestar que deben a su paciente y la obediencia estricta de la ley. Si seguimos por ese camino, no hay ninguna duda del fin. Después de todo, si está bien que el gobierno nos proteja contra el uso peligroso de rifles, escopetas y bicicletas, la lógica nos dice que se debería prohibir otra actividad mucho más peligrosa como el deporte del deltaplán, las motos y el esquí. Si el gobierno ha de protegernos contra la ingestión de sustancias peligrosas, lo lógico es que se prohíban el uso del alcohol y el tabaco. Aún las personas que administran las agencias reguladoras se horrorizan frente a esta posibilidad y miran para otro lado. En cuanto a lo demás, no queremos saber nada de ello. Que sea el gobierno el que nos informe, pero que nos deje decidir por nosotros mismos los riesgos que queremos tomar con nuestras propias vidas. Como podrá ver, para una serie de cosas tontas el gobierno empieza a dirigir nuestras vidas, formando agencias que nos dicen lo que debemos comprar y lo que no debemos comprar y lo que podemos hacer. Recuerden que comenzamos este programa con el Corvair, un automóvil que fue catalogado por Ralph Nader como inseguro a cualquier velocidad. La reacción a su cruzada fue la creación de una serie de agencias diseñadas para protegernos de nosotros mismos. Bueno, unos 10 años más tarde, una de las agencias creadas como consecuencia de ese movimiento finalmente llegó a probar el Corvair que había empezado todo el alboroto. ¿Qué cree usted que descubrieron? Durante 1 año y medio, compararon el rendimiento del Corvair con el de otros vehículos comparables y llegaron a esta conclusión. Repito textualmente, el Corvair del año 1960-63 se compara favorablemente con los demás vehículos contemporáneos que se utilizaron en las pruebas. Hoy en día, hay clubes de dueños de Corvair en todo el país. Los Corvair han llegado a ser piezas de colección. Los consumidores han pasado su veredicto sobre Ralph Nader y los reglamentos gubernamentales. Como dice Abraham Lincoln, no se les puede engañar a todos todo el tiempo. Es hora de que nos dejen de tomar el pelo. Aquellos burócratas bien intencionados que dicen protegernos porque no nos podemos proteger solos. Los hombres y las mujeres que han alimentado este movimiento han sido sinceros. Creen que nosotros, como consumidores, no somos capaces de protegernos solos, que necesitamos la ayuda de un gobierno sabio y benéfico. Pero como pasa a menudo, los resultados han sido muy distintos de las intenciones. No solo han sido nuestros bolsillos robados de miles de millones de dólares, pero estamos peor protegidos de lo que estábamos antes. Libre para elegir. Ahora de vuelta en la Universidad de Chicago, los consumidores mismos tienen la oportunidad de defender su causa. Concuerdo con el señor Freeman acerca de aquellas agencias que han tenido como propósito principal el sostener económicamente alguna industria. Esto es por lo que defensores del consumidor como yo están a favor de la eliminación del ICC, el CAB y la Comisión Marítima. Pero cuando se habla de protección del consumidor en el mercado y cuando se habla del guardián gubernamental en la competencia, como lo demuestran todas las encuestas, los consumidores piden más y más protección. Y para dar solo 2 ejemplos de cómo no basta con informar al consumidor para protegerlo, hace 5 años no habría podido comprar en este país una cuna que tuviera los barrotes lo suficientemente juntos para no preocuparme de que el niño se pudiera ahorcar. Hasta que el gobierno y la comisión se ocuparon del asunto, el consumidor no tenía posibilidad de comprar ese tipo de cuna. Ahora los estrangulamientos han bajado en un 50%. En 1975 yo no hubiera podido alquilar una máquina Xerox.
Hasta que la Comisión Federal del Comercio Antimonopolio no implantó la competencia en ese mercado, no tenía esa oportunidad y entonces en un año el precio bajó de 14,000 a 5,000 dólares. Esos son dólares que vuelven a nuestros bolsillos aparte de la baja de los traumas emocionales. Bueno, antes de preguntarle a Milton Friedman que vuelva sobre el tema, establezcamos el punto de vista de los demás participantes y expertos. Doctor Richard Landau, su opinión. Bueno, creo que el costo es desproporcionadamente grande y que los beneficios son triviales si es que los hay. Creo que quizás Milton exagera un poco al tratar de lograr su punto, pero básicamente concuerdo con él en el área que domino y que es la regulación del desarrollo de nuevos medicamentos. John Clayburgh. Bueno, en el campo de la seguridad de automóviles hemos salvado alrededor de 155,000 vidas y millones de heridos gracias a los reglamentos desde junio de 1960. Podría mencionar también el costo de choques de automóviles cada año, que es del orden de los 48,000 millones de dólares. Bastante alto cuando se compara con otras cosas, sin mencionar de nuevo el trauma humano. Bob Crandall. Bueno, creo que es imposible no estar de acuerdo con Milton Friedman sobre los efectos del control sobre tarifas del tipo económico que tuvieron que soportar las industrias y compañías ferrocarrileras y camioneras. La intención de esa legislación fue, por cierto, proteger al ferrocarril y proteger a los camiones, y lo mismo en el caso de la reglamentación marítima. Lo que sostiene las reglamentaciones es una especie de teoría populista, según la que, mediante el gobierno, se redistribuirá la riqueza de las empresas hacia los consumidores. En realidad, no funciona así. No funciona así en la reglamentación económica y hay pocas pruebas de que funcione en ninguna reglamentación. En cuanto a si obtenemos beneficios de las reglamentaciones de seguridad y salud, creo que son muy recientes para poder sacar conclusiones. Bueno, ese es el área con la que quiero comenzar, porque ustedes recordarán que fue la primera parte de su argumento, la idea global de la acción gubernamental en la seguridad en el producto de consumo. Ahora bien, hasta ahora ha funcionado. ¿Cuál es su reacción, Kathleen O'Reilly? Bueno, en lo que respecta a seguridad, los fabricantes de cortadoras de pasto aseguraron durante 20 años que no podía diseñarse una segadora segura. Solo cuando la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo los obligó, se despertó en ellos el genio creativo y diseñaron látigos de malla en plásticos y muchas otras innovaciones, que es la causa por la que la presencia del gobierno obligó una innovación que de otra manera no hubiera sido posible. Es muy fácil ver los resultados positivos. Los malos resultados son más difíciles de ver. No ha mencionado los productos que no existen, porque el costo extra impuesto por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo no les hubiera permitido existir. No ha mencionado el caso del problema TRIS, que es de lo que está impregnada la vestimenta no inflamable. Aquí un caso claro de un reglamento de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo que tuvo esencialmente el efecto de obligar a todos los fabricantes de ropa de dormir para niños a impregnar la ropa con TRIS. Eso no es cierto. 3 años, 5 años más tarde, según la reglamentación, toda clase de ropa debía ser no inflamable. Y sucede que TRIS era la sustancia química que más fácilmente lo lograba. No es Pero cierto, déjeme de ninguna terminar manera. con mi cuento primero, porque la segunda parte del cuento es la importante. Sucede que TRIS era carcinógeno. Y 5 años más tarde, o 3 años más tarde, no estoy seguro de cuánto exactamente, la misma agencia prohibió el uso de aquella ropa de dormir y obligó a deshacerse de ella a gran costo para todos. Bien, veamos esta historia. En 1968, cuando el Congreso pasó el acta de material inflamable, no le informaron a la Comisión cuáles sustancias químicas cumplían y cuáles no. Por eso, al comienzo, cuando la industria dijo vamos a usar TRIS, la Comisión de Seguridad, luego de las pruebas iniciales, ya tenía dudas y anunció informalmente a la industria que no iba a permitir el uso del TRIS. La industria alegó, lo vamos a llevar a la corte porque el acta solo dice que tiene efecto retardante sobre las llamas. Los del gobierno no nos van a decir cómo cumplir. Y fue la industria la que obligó a la comisión a retirarse. No estoy tratando de defender a la industria, calma. No soy proindustria, soy proconsumidor, soy como usted. No soy proindustria y por supuesto la industria hará cosas malas. El asunto a dilucidar es qué mecanismo es más efectivo para proteger los intereses de los consumidores. Las fuerzas que están dispersas del mercado. Tome el caso de la vestimenta inflamable. Suponga que no hubiese tenido la exigencia legal. Pero ¿está usted de acuerdo con que se hicieran pruebas, que una agencia gubernamental lo sometiera a pruebas? No, de ninguna manera. Existen agencias privadas que hacen ese trabajo. Está el Estudio del Consumo y la Liga del Consumidor. Y usted habla de una gran demanda por mayor protección.
Esas agencias nunca, esos organismos... Por supuesto que sí, tienen todas esas publicaciones sobre Sí, es automóviles, verdad, pero lo que hacen es Ajá. probar los frenos y la dirección. Nunca No. los someten a pruebas de choque. Lo No, que más claro, importa saber no. cuando se compra uno es si morirá La- necesariamente en la caso de razón por las choque. que- Y no se la logra esa razón por las que información no lo porque es prueban- muy cara. Por supuesto, de todas maneras, porque es caro, porque el número de consumidores que está dispuesto a comprar ese servicio y aceptarlo es muy reducido. Esa no es la razón es que es sumamente caro. Por supuesto, pero si tuvieran un gran número de clientes, si hubiera suficientes clientes, suficientes consumidores Sí, que pero es la historia quisieran... del huevo y la gallina, es ridículo. No, no es el caso Sí, del sí, huevo y pero la si usted gallina. La cree que es situación... importante que el consumidor tenga información tecnológica, que me parece es la base y la tesis de su argumento, estoy segura que diría que una de las cosas que hace una sociedad al unirse es proveer servicios básicos, policía, servicios de tránsito, todo tipo de cosas básicas, correos y bomberos y el resto. ¿Por qué no hacer pruebas de artefactos tecnológicos que el público no tiene forma de conocer? Antes de responder, quisiera que opinaran los demás. Bob Crandall. Me parece que el profesor Friedman podría ceder un poco en esto. Es verdad que en la propagación de información se presenta el problema del que no paga el pasaje. Y uno de los problemas es que mientras usted y yo podamos valorar los resultados obtenidos por un sindicato del consumidor, no lo tenemos que financiar. Podemos mirar por encima del hombro de otro o pedir la revista prestada en la biblioteca. No iría tan lejos como para decir que el gobierno no debería estar por ningún motivo en la tarea de generar información, aun cuando me preocupan las mismas fuerzas, esta industria nefasta de la que habla la señorita O'Reilly, con su influencia sobre cómo se prepara esa información, no veo cómo podríamos protegernos. Pero me parece que es un hecho que el mercado normal no proporciona la suficiente información. Es posible, pero el mercado proporciona y también está el que viaja gratis en el sentido negativo con la información que proporciona el gobierno, porque los que no necesitan esa información la tienen que financiar de todas maneras. Milton, no entiendo muy bien su posición respecto a este punto. ¿Está usted diciendo entonces que no debiera en ningún caso el gobierno comprobar la seguridad de productos de consumo? Estoy diciendo, y conviene separar las cosas, estoy diciendo que no cabe que el gobierno le prohíba al consumidor comprar mercadería que podría ser perjudicial. En cambio, Pero ¿cómo él sabía sabe usted muy qué bien efecto que, tendría? Por el momento trato de separar las cosas. Existen áreas en que el gobierno debe proteger a los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de los automóviles, Bueno, ¿y qué hay de los No, niños? Los niños no escogen. no. Ellos no opinan por el solo los hecho de padres andar toman en las los autos. decisiones. Analicemos. Pero si la industria las toma, Solo no se puede podemos escoger. analizar un asunto a la vez. Es un poco difícil verlo todo un tiempo. Veamos una cosa a la vez. Yo digo que no es correcto que el gobierno me obligue a protegerme a mí mismo. Ahora bien, si el gobierno tiene esa información... ¿Tiene o la obtiene? Bueno, supongamos que tiene esa información. Entonces debería hacerla pública, ponerla al alcance de todos. El otro punto es, ¿existen circunstancias en que el gobierno debiera reunir esa información? Es posible que existan circunstancias, deben ser consideradas una por una. A veces hay, otras veces no. Aunque ahora yo quisiera que regresáramos al área de la señora Claybrook. El problema de las bolsas de aire. Cierto. Si entiendo bien la situación y no sé nada sobre los aspectos técnicos del asunto de la bolsa de aire en un automóvil, ella está destinada a protegerme a mí como conductor. No evita que yo tenga un accidente o que le haga daño a otra persona porque se activa solo en caso de accidente. Pues bien, ¿por qué no puedo yo tomar esa decisión? ¿Quién es usted para decirme que debo gastar no sé cuánto, 200, 300, 400 dólares en esa bolsa? Lo que decimos es que cuando un automóvil choca contra una pared a 50 kilómetros por hora, los del asiento delantero deben tener protección automática incorporada en el auto. ¿Deben? ¿Por qué Porque deben? Es una ¿Pero por qué mínima. deben? No me Bueno, importa si se trata de una bolsa hay de dos aire o un razones. cinturón de Una seguridad. es que el derecho sagrado a la vida es algo muy respetado en este país. Es más valiosa para mí que para usted. Mi vida es más valiosa para mí. Bueno, pero ¿Utiliza usted su cinturón de sabe que seguridad? en un caso como este... A veces sí, a veces no. No parece ser tan valiosa para usted. Si lo fuera, usaría el cinturón. Perdóneme, hay otras cosas Sí. que son más valiosas. Sí, pero su uso es algo simple. Pero mi pregunta ahora es, y quiero una respuesta directa. Pero hay una razón básica del por Sí. qué, y es porque una persona cuando compra un automóvil no sabe cómo se va a comportar el auto en diversas situaciones. Ese es el punto número 1. Número 2. Hay un estándar mínimo básico y ese es el estándar de rendimiento. No es que lo obligue a usted a tener ciertas piezas en su automóvil, pero sería un estándar básico que su auto ya traería y que al comprarlo nadie dejaría de tenerlo.
de manera de evitar heridos innecesarios en las carreteras, el costo para la sociedad, el costo para el individuo y los traumas para sus familias. Usted sugiere teóricamente que es mucho mejor que la gente salga y se mate, aun cuando no sepa qué es lo que le va a pasar cuando choquen. Usted está evitando el punto principal. Si usted tiene esa información, désela. El punto en discusión no es el de proporcionar la información o no. El punto es, ¿qué derecho tiene usted de obligar a alguien a gastar dinero para proteger su propia vida? No la de otras personas, solo la de él. Y la otra pregunta que le voy a hacer es, ¿duda usted por algún momento de que prohibiendo el alcohol salvaría muchas más vidas en las carreteras que con la bolsa de aire, los cinturones de seguridad? ¿Se opone usted a la prohibición sobre la base de principios o solo porque la legislación no sería efectiva? Me opongo a la prohibición porque no creo que dé resultado. Por eso me opongo a ella. Ahora suponga que realmente resultara. Quiero llegar al asunto de los principios. ¿Sí? Suponga que estuviera convencida que realmente resultaría. Suponga que la prohibición podría resultar. ¿Estaría usted de acuerdo con ella? No, estoy en favor de la fabricación de productos. Estoy en favor de la fabricación de productos que sirvan al público. Me fascinaron algunos de los comentarios al comienzo. Todos concuerdan con que las agencias antiguas eran malas. Pero las de hoy no las hemos podido analizar. No, los está llevando a su red. No estuvieron de acuerdo con eso. En fin, siga usted con su teoría. Cuando usted habla del principio básico es, denme la información, déjenme escoger por mí mismo, sí, esa es la meta final. Porque en cualquiera de las audiencias a las que haya asistido, y pido a cualquiera que demuestre lo contrario, si se trata de bolsas de aire o de ese o sacarina o lo que sea, nunca están las víctimas. Tampoco los que perdieron un brazo por culpa de una segadora. Nunca comparecen para decir, gracias a Dios que me dieron el derecho de llegar a ser lisiado. Nunca se escucha a una víctima dar gracias al gobierno por haberle dado la opción. Nunca se ha oído a la víctima agradecer al Departamento de Justicia por Doctor no Ladole, enjuiciarla. prometí que usted podría hacer una observación sobre ese punto. Bueno, cuando se usó el DES para retener los embarazos hace 25 y 30 años... había cero evidencia de que causaría cáncer en la gente, menos en los niños de las mujeres embarazadas. Está ignorando los estudios de 1941. No hubo investigación en 1941. Esta es mi área de conocimiento. Soy endocrinólogo. No hubo nada. Bueno, hay una cantidad. No sigamos por ese Déjeme camino, preguntarle, por sí, favor. déjeme preguntarle a la señorita sobre algo que no entiendo. Si el problema de los medicamentos es que no hay competencia, hay varios laboratorios en los Estados Unidos y en Ese el es mundo, uno de ellos. en el mundo entero, como la reglamentación que está diseñada para mantener ciertos productos fuera del mercado, es decir, para restringir aún más el surtido de medicamentos, va a fomentar la competencia o la innovación. En realidad, todo lo que yo he aprendido en economía me lleva a pensar que esto está destinado a reducir la competencia. Y uno de los grandes beneficios de la reglamentación de los medicamentos es que si soy una compañía farmacéutica con un medicamento antiguo y muy probado en el mercado, querría que se mantuvieran fuera los nuevos productos. Creo que ahí está la lección que se aprende del control gubernamental, sea esta la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras por los niveles de economía de combustible, sea por medicamentos, o sea el control de la producción. El efecto es anticompetitivo, de ningún modo favorece la competencia. Si yo me explayara un poco sobre lo que dice Bob, él y yo, estoy seguro, todos los economistas estaríamos de acuerdo en que la forma más eficaz de estimular la competencia sería abrir totalmente el comercio y eliminar los aranceles. Las medidas más anticonsumo que se encuentran en los estatutos son las restricciones al comercio exterior. ¿A la Federación de Consumidores de Norteamérica ha atestiguado en contra de los aranceles? Ni siquiera se nos ha pedido. Ahora bien, la Administración de Alimentos y Medicamentos, y aquí, doctor, sé que usted tiene un interés especial en esto. ¿Cuál fue su reacción al análisis de Milton respecto al fracaso? Bueno, creo que es aún peor que el análisis de Milton o del análisis que hace el Dr. Wardle. Si uno pudiera examinar las innovaciones en medicamentos durante los últimos 25 a 30 años, vería que la mayoría de los medicamentos, que todos aceptarían como milagrosos, salieron al mercado antes de la enmienda Kefauver. Son las enmiendas de 1962. Exactamente. Bueno, la enmienda de 1962, como dice Milton, en realidad dio eficacia a la reglamentación de seguridad. Los encargados de aplicar esta ley fueron los que la echaron a perder. No veo cómo uno podría objetar la ley en sí misma. Lo que pasó fue que los que la administraron se volvieron locos con la seguridad. Lo único que se alteró de la ley fue lo relativo a su eficacia. Por lo demás, las dos cosas están íntimamente ligadas. Para una enfermedad grave como es el cáncer, habrá que tolerar
un medicamento peligroso. Para tratar un dolor de cabeza deberá ser muy, pero muy seguro. Ahora bien, esto es una cosa sabida, pero los encargados llegaron a ponerse medio histéricos con la talidomida. Y la nueva legislación que yo creo fue propuesta por Kefauver para que lo hicieran presidente perseguía hacer bajar los precios de los medicamentos. Pero la reglamentación no ha logrado más que obstruir. Hoy, en vez de que las 3/4 partes de los medicamentos consumidos en el país sean desarrollados aquí, lo es solo 1/4 parte, el resto proviene de fuera. Podríamos esclarecer este punto. Usted dice que no debiera haber intervención gubernamental en los comestibles ni en los medicamentos, ¿o es simplemente la política que adoptó la FDA o que se impuso a raíz de la enmienda Kefauver la que falló? Creo que es necesario tener ciertas pautas y es posible establecer pautas basadas en la enmienda Kefauver, quitándoles la responsabilidad de la toma de decisiones a los burócratas de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Usted dirá cómo. Yo diría que dándoselo a consejos de expertos imparciales para que tomen las decisiones. Milton, ¿está de acuerdo con eso? No, no lo estoy. ¿Puedo hacer un comentario? Porque nunca he visto... ¿Ha visto usted alguna vez a un gato que ladre? No, realmente no. Pues bien, las agencias gubernamentales y las leyes gubernamentales siguen sus propias leyes, de la misma manera que la naturaleza determina que los gatos no ladren. Las leyes de la ciencia social dicen que cuando se le da poder a una agencia para que aplique normas, ese poder va a ser usado. Quisiera pasar a la tercera área elegida por Milton, la Comisión de Comercio Interestatal como ejemplo. Ahora bien, esto está más cerca de su campo de acción, Robert. ¿Cuál es su reacción frente al análisis que hace y qué cree que debiera hacerse al respecto? Bueno, creo que no logrará mucha reacción de parte de... No creo que haya alguien en esta reunión que no se preocupe por los beneficios o los costos que significa la reglamentación del transporte. El único grupo favorable a que continúe la reglamentación que encontrará será la Asociación Americana de Transporte Camionero. Y ni siquiera ellos son convincentes respecto a los beneficios o consecuentes con lo que dijeron ayer. No hay una buena razón que justifique continuar con esta reglamentación. Quizá dure más tiempo que la reglamentación de las líneas aéreas, porque el número de personas a quienes esa reglamentación ayuda a enriquecer, es decir, a los que manejan los camiones, los que tienen un permiso para operar, para transportar libros empastados entre Peoria y Springfield, Illinois, o algo por el estilo, esas personas son muchas. Y va a ser difícil hacer algo para... ¿La naturaleza de la reglamentación y de la intervención gubernamental o es simplemente un ejemplo de donde se ha actuado muy mal y contrariamente al interés del público? Eso prueba mucho respecto a reglamentación gubernamental y no son diferentes, creo yo, tratándose del campo de la salud y la seguridad. Déjeme informarle de un área de reglamentación muy importante para la salud y la seguridad, en lo que creo incluso Milton Friedman estaría de acuerdo en cierto modo, y es la reglamentación en el control de la polución, o por lo menos el establecimiento de normas en la propiedad que permiten reducir los niveles en que estaría la polución si no hubiera control respecto a la política del medio ambiente. En el Congreso, los que más están a favor de esa política provienen de la parte noroeste de los Estados Unidos. Y los menos, aquellos con más bajo promedio de votos en el Congreso, vienen del suroeste y de Alaska. Se preguntarán por qué, y una posible respuesta pienso que sería que el aire está viciado en la ciudad de Nueva York, pero no creo que se encuentre mucha gente que se preocupe seriamente por la calidad del aire en esa ciudad. En Nueva York lo que les preocupa son sus perspectivas de empleo y el valor de sus bienes. De no haber una política del medio ambiente en este país, lo que pasaría es que el comercio se trasladaría al suroeste y al oeste de los Estados Unidos. Por consiguiente, los parlamentarios del este están muy a favor de una política que prohíba, mediante el control de la polución, prohíba una total gravitación. ¿Está usted también en favor de eso? La forma que asume, pero lo usan como excusa, tal como usarán otras excusas, digamos, ante la agencia de la señorita Claybrook para solicitar reglamentos estrictos y poder promover el valor de su producto. Antes de volver a la ICC, que es precisamente lo que quiero hacer, Milton, ¿cuál es su reacción al tema de la polución? Bueno, él y yo estaríamos de acuerdo en la posición de que hay cabida para que el gobierno se preocupe de la polución. Estaría de acuerdo. En segundo lugar, en que las técnicas que se utilizan actualmente para controlarla son terribles y son las que son precisamente por las razones que él describe, porque son una manera eficaz de usar la excusa de la polución para fines muy distintos. Esa es una de las formas en las que los gobiernos maullan, si se me permite volver a mi gato. Hemos discutido este punto en detalle en un libro que escribimos para acompañar este programa de Libre para Elegir.
El programa en sí era demasiado corto para que pudiéramos enfocar el problema de la polución. En realidad, lo tuvimos que dejar de lado por ser un tema tan complicado y difícil. Pero hay cabida para una verdadera intervención del gobierno porque es un caso en que se está protegiendo a terceras personas. En cada uno de los casos válidos, en mi opinión, para que haya intervención gubernamental debe ser para proteger a terceros. Hay razón para usar frenos porque se protege a terceras personas. Ese es un asunto totalmente diferente. En mi opinión, no hay razón para imponer el uso de una bolsa de aire, pero sí la hay para usar los frenos. ¿Acepta usted? No, ya que si sufriera heridas por el no uso de un elemento pasivo, en cierta medida me vería obligada a pagar parte de sus gastos médicos y de su prima de seguro. Por eso, solo para la isla de Gilligan, donde hay de 6 a 9 personas sin que interactúen, para esa pequeña sociedad tiene validez su distinción. Calma. En el caso del alcohol, cuando se enferma a causa del alcoholismo, ¿quién paga? Se ha demostrado que solo el consumo excesivo hace daño. No estoy hablando de accidentes. ¿Qué hay de la cirrosis hepática? Es una enfermedad sumamente común. Justamente por eso necesitamos... Porque es una enfermedad muy larga y muy cara. Podríamos detenernos sobre... Milton ha hecho una distinción muy interesante aquí. Uno se puede hacer daño, ha dicho, o depende de uno si quiere correr el riesgo de hacerse daño. Pero en ese caso, ¿podría usted hacer esa distinción? Permítame volver a la pregunta. Nos estaba diciendo que no debemos hacer caso porque el tipo que sufre daños físicos va a terminar en un hospital por el gobierno. No solo por el gobierno, no. Y los daños también. Conteste ese punto porque mi... Calma, déjeme separar los dos puntos en disputa porque realmente quiero llegar a esto. Porque su respuesta es muy común y contiene un elemento de validez. Lo que pasa es que cometimos dos errores. Pero no hace falta estar en un hospital del gobierno para que tenga validez. Perdóneme, espere un momento. El problema con su respuesta es que está diciendo que un mal justifica otro. Creo que deberíamos tener mucha menos intervención del gobierno incluso en estas áreas. Y no estoy dispuesto a seguir una política que implicaría decir... usted. Cualquier persona circula con un rótulo en la espalda que dice propiedad del gobierno de los Estados Unidos. No mutile, no pliegue o no corchetee. ¿Está usted en favor de la intervención del gobierno en las áreas donde, por ejemplo, los abogados y la industria óptica no permitían a sus miembros hacer publicidad? Hasta que la comisión intervino de modo que ahora los consumidores tienen la posibilidad de hacer comparaciones. Está entrando en otras áreas, pero mi respuesta es muy breve, ya que no conviene discutir esto aquí. Estoy en contra de las medidas del gobierno que permitieron a esas organizaciones tener el poder de impedir la publicidad. Pero no eran del gobierno. Ahora bien, mire, decía Bob Crandall. Bob Crandall decía que en lo que hace a la Comisión Interestatal de Comercio no hay argumentos de defensa. ¿Hay alguien que discrepa de esto o los aplastamos a todos? Esto parece ser el área donde, por lo que yo sepa, no es posible encontrar a alguien discrepando, aun cuando una de las presentaciones más efectivas de lo que andaba mal con el ICC fue hecho por uno de los grupos de Ralph Nader. Quizás usted haya estado asociado con ese grupo. Eso es lo que realmente me sorprende. En el fondo hay aquí gente como Ralph Nader y su grupo que echan una mirada al ICC. ¿Y cuál es la solución que recomienda? Más de lo mismo. Otro tipo de regulación. No. El único problema es que no era la gente adecuada quienes estaban regulando. Esto no es cierto. Esta es una exposición completamente... Usted trabaja falsa. para Nader, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está la solución del doctor Randall para el problema médico, que la regulación la haga la gente adecuada. Esto no refleja de ninguna manera la diferencia entre la ICC y la regulación en el campo de salud y seguridad. Comprende dos puntos. Uno se refiere a los aspectos económicos y los beneficios para la industria. Otro se refiere a la necesidad de proteger la vida humana. Perdóneme, puede terminar. El segundo punto se refiere a lo que usted mencionó de relaciones con terceras personas. Usted habla de frenos porque tiene efectos sobre otras personas, pero además hay otros efectos. Por ejemplo, si estas terceras personas no usan casco y los atropella con su motocicleta, usted tendrá que pagar elevadísimos daños a terceros porque ellos no tomaron las precauciones debidas en el camino público. Y surge la pregunta, ¿el camino público deberá ser usado en tal forma que pueda producir daños? Nada de lo que dos personas hacen en el mundo, nada queda aislado. Todo tiene grandes efectos sobre terceros, pero tiene que guardar las proporciones. Y lo importante es que la intervención del gobierno tiene efectos sobre terceros. Cuando el gobierno interviene en estos asuntos, lesiona a terceros. Me saca dinero, me reduce mi libertad, restringe muchas actividades alrededor del mundo. Los beneficios en el campo de los automóviles llegan a ser 55,000 muertes menos. Esta es una ¿Quieres estadística decir? muy dudosa porque una vez más, cada uno de los estudios toma en cuenta los beneficios y no el costo. Es falso que los estudios no hayan tomado en Me cuenta refiero los a costos en vidas humanas. No miraron. Déjeme clarificar no esto, miraron, Milton, no por alcanzo a ejemplo. entenderlo. ¿Podría explicar sí, lo que quiere decir? Ajá. Sí. Miremos el automóvil. Haciendo subir el precio de los automóviles, aumenta el interés por mantener automóviles viejos en circulación.
El aumento de la edad del automóvil obra en contra de la seguridad. Cuando usted aumenta la seguridad de los vehículos para que la gente pueda... La gente conduce con mayor velocidad o con menos cuidado, hay más muertes entre los peatones, creo. Es una teoría que carece de pruebas y ya ha sido rechazada. Y de hecho, todas las economías en vidas humanas podrían... ¿Por quién? Pues ¿Usted? no, hay una serie de estudios incluso de ya Yale, veo. Cooper de Yale y otros. Pero lo más importante es que la reglamentación que ha estado en vigencia durante los últimos 10 años demostró que ha habido un descenso en las muertes por accidentes de automóvil. Déjeme volver a lo anterior. Sí. Vea, lo que más ha influido en la economía de vidas humanas ha sido la limitación de velocidad a 55 millas por Pero hora. no, esto no es cierto. Y esa reglamentación no corresponde Sí, pero también es un a una reglamentación de seguridad. Ha sido introducida principalmente para ahorrar gasolina. Es una reglamentación. Sí, bien, referente a la Pero su reglamentación. declaración no es correcta, en el sentido que la economía en vidas humanas haya venido principalmente de la limitación a 55 millas, pero había 55,000 muertes menos debido a las reglas de seguridad. Perdóneme, ha habido 55,000 muertes menos según sus estimaciones. Otras estimaciones... Yo no, sino el Contralor perdóneme, General. también otras estimaciones. La estimación que hizo el profesor Persman de esta universidad en un estudio muy serio, estimó que no había economía en vida humana cuando uno tomaba en cuenta todos los efectos indirectos. Ahora bien, el estudio que él hizo quizá no esté en lo correcto. No creo que lo No esté. estoy tratando de decir que... Pero quizá el otro estudio tampoco esté en lo cierto, ¿eh? Sí, bueno. ¿Qué opina de eso, ah? La ventaja está del lado de los consumidores. No, le ruego me perdone. Si la gente quiere exponer su vida, y a ella. ¿Está volviendo a decir que usted no estaría en favor de una prohibición del plan Delta, eh? Preguntamos a la industria automotriz Eso es mucho más peligroso. ¿Prohibió acaso el autódromo de las 500 millas de Indianápolis? Preguntamos a la industria automotriz cuánto se ahorraría si eliminaran las normas de seguridad introducidas en 1968 y la respuesta fue esta: no podríamos quitarlas, el público ya se acostumbró al parabrisas laminado que no les abre el cráneo, a la columna de dirección que cede, al tablero acolchado. Esta es la norma de la sociedad, pero la reglamentación cambió la manera de pensar del público y la percepción de lo que es posible. Y así, lo que usted sugiere es que la reglamentación del gobierno solo produce cosas que el público no quiere. Pero Perdóneme, usted no tiene puede usted ningún abonar a su cuenta derecho de... todo lo que pasó en ese campo. Los frenos en las 4 ruedas fueron instituidos aún antes de la existencia de la reglamentación. Dejemos esta materia por esta semana y Por lo que esperemos insisto estar que la juntos en el industria nuevo no es episodio necesario la que- semana que sigue. Sea usted un doctor o un operador en una estación de servicio, un trabajador en una fábrica o un burócrata, usted estará representado en nuestro próximo programa. Milton Friedman mira hacia el mercado de marcas para descubrir cómo los trabajadores pueden protegerse mejor en los más difíciles mercados de empleos. Si usted tiene que salir en busca de sustento, no se pierda Libre para Elegir la próxima semana.